Bueno, ahora la idea es pasar al bloque de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a los expositores. ¿Todo demasiado claro o están todos muy tímidos? No sé. ¿Querés, Mile? Sí. Muchas gracias. Bueno, para mí fue muy edificante escucharlos a todos ustedes desde lo testimonial hasta lo profesional, ¿no? Sobre todo la pregunta sobre el diagnóstico prenatal. De sí es una práctica terapéutica y además es una práctica de diagnóstico, perdón, que se puede ofrecer a las familias que están cursando un embarazo. Y de suyo puede no tener ningún problema de tipo ético. Ahora bien, cuando el profesional pueda tener algún indicio de que ese diagnóstico prenatal puede venir en una interrupción voluntaria, etcétera, una decisión que podría tener un reparo ético, ¿eso podría ser objetable o no? ¿Se entiende el planteo? Es un planteo ético, de bioética. O sea, si es objetable, cuando hay un dilema ético, digamos, acerca de vos como médica del equipo que dirías. A ver, ¿me puede repetir? Sí, es muy simple. Básicamente, uno analiza la objeción de conciencia siempre a la luz de algunos supuestos, como puede ser el aborto, la eutanasia, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, los diagnósticos prenatales no son de suyo, no tienen reparos, problemas éticos, el diagnóstico prenatal, estrictamente, no. Hasta donde yo sé, ¿no? Entonces, ahora bien, ese diagnóstico, si podría el médico suponer que va a llevar a tomar una decisión con reparos éticos, ¿el médico podría evitar hacerlo, el diagnóstico prenatal? ¿Podría decir, yo no voy a hacer un diagnóstico prenatal por las consecuencias que esto pueda traer en esta familia, en la persona por nacer, etcétera? Ese es un poco el planteo. Ahí se presenta otro problema ética, que es la autonomía del otro, ¿no? A ver, me parece que si bien, por supuesto, que cuando uno hace un diagnóstico sabe todo lo que viene detrás de un diagnóstico en la persona, en los padres, porque vos los estás viendo, les estás explicando y ves la reacción. Algunos te dicen, doctora, si no es normal, yo no lo quiero tener. Y te empiezan a plantear las cosas desde ese lado, entonces vos tenés que tomarte mucho más tiempo para salir de esa situación y explicar de la mejor manera. Pero no me parece que no esté bien hacerlo, sino que todas las herramientas están en la comunicación, me parece, que va por ahí. O sea, no me parece que no esté permitido hacerlo, sino que hay que tomar los recaudos como para hacerlo bien, ¿no? Como para explicar claramente las cosas y obviamente que hay diferentes formas de decir las cosas y de explicar las complicaciones y las no complicaciones, y eso depende de cada persona. Y eso no se enseña en la universidad, se aprende en la vida, se aprende en psicología, en cada uno de los cursos, cómo manejar la información, qué sí, qué no, qué tenés que decir, qué no debes decir. Y todo eso es camino recorrido y por recorrer. Siempre tenemos mucho que aprender. Yo te diría que, por supuesto, para eso es que es tan importante abordar en conjunto, acompañando todas las facetas de estos diagnósticos. Pero ¿en qué lugar ponemos a esa persona si nosotros decidimos no darle la información? Porque en todo caso será objeto de mi cuidado ético, pero es objeto. No lo estamos poniendo en lugar de sujeto y de persona. Sí, si me dejas hago un breve comentario de lo que nos pasó a nosotros. Después de esta consulta en Barcelona, en la que nos hablaron solo de los riñones y sus uréteres, yo como buen abogado le di un consejo médico al médico, que fue, bueno, lo que vamos a hacer ahora es operar a mi hija. Y el médico me dijo, esa operación no existe.
Después un médico en la Argentina me dijo, cuando una operación no existe y es necesaria, se la intenta o se la inventa, pero el médico de Barcelona me dijo, esa operación no existe. Yo le insistí, le dije, usted la va a operar a mi hija, entonces él me dijo, hagamos una cosa, vamos a hacer una amniocentesis. Si de la amniocentesis no surge una anomalía genética incompatible con la vida, volveremos a conversar. Seguramente lo dijo para que me fuera, pero me dijo eso, entonces hicimos la amniocentesis. Algunas semanas después, estábamos en una sala de esperas con Cande, por unos estudios de laboratorio, suena mi teléfono, atiendo Irán de Barcelona, y me dicen, señor Caballero, el feto tiene síndrome de Down. Yo lo que escuché fue, no tiene una anomalía genética incompatible con la vida. Entonces le dije, Cande, Rochi tiene síndrome de Down. Y la gente en la sala de espera nos miraba con una cara de, ¿cómo pueden estar festejando ese diagnóstico? El médico que nos lo dio buscaba esa conclusión espantosa que vos mencionas, digamos. En nuestro caso fue al revés, porque para nosotros habría una puerta de esperanza, aunque después por el daño que vayan no hubo ninguna operación. Pero sí, hay médicos que lo dicen mejor con esa intención, ¿no? ¿Puedo? Yo doy una opinión a la pregunta aquí que hizo el médico. Ok, doctor. Creo que la pregunta que está haciendo es la objeción de conciencia en lo que se conoce como la colaboración indirecta al mal, ¿no? O sea, está haciendo un diagnóstico prenatal que en sí mismo no tiene ningún reparo ético, pero si eso va a ser usado para el bien o para el mal. Esa es la pregunta, me parece. Entonces, si yo soy un bioquímico, un médico, lo que fuere, que trabajo en un hospital general y puedo hacer ese diagnóstico prenatal, me parece que no hay ningún reparo ético. Ahora, si yo trabajo en una clínica de abortos y yo sé que todo esto va a terminar en un aborto, me parece que tengo que hacer la objeción de conciencia o directamente retirarme de la clínica. Quedó una pregunta. Quedó acá. Te agrego una cosa más, que es que el matrimonio tiene derecho a saber el diagnóstico. Lo que sí puede decir es que no quiere saber el diagnóstico, pero nosotros tenemos la obligación de comunicar, a no ser que nos digan que no quieren recibir un diagnóstico. En varias de las exposiciones salió el tema de la comunicación. Entonces, una pregunta a la doctora Esteban. La gente más joven, porque se ve que vos ya tenés bastante experiencia, pero la gente más joven, ¿recibe una formación especial relacionada con cómo comunicar diagnósticos y todo eso? Por ejemplo, en tu sector ahí de diagnóstico prenatal. Sí, a ver, como tenemos médicos en formación constante, todo el tiempo es aprendizaje y qué sé yo, justo el otro día estaba hablando con una de las chicas que ya está terminando y la escucho decir una frase y le digo, ¿por qué empezás con esta frase en un asesoramiento, ¿no? Y era un poco, bueno, yo te voy a explicar lo que vamos a hacer. Entonces decía, todas las mujeres por la edad tenemos un riesgo de tener un bebé con... Así, ¿no? Empezaba, así, literal. Y lo había dicho ella y había escuchado a la otra que es más chica. Y digo, ¿por qué las dos dicen lo mismo? ¿Por qué salieron hablando de esto? Si lo que hacemos en este estudio no es solo un screening de aneuploidías. ¿Y por qué condicionamos a la edad materna o le hacemos sentir a esa madre la culpa de que se embarazó a los 40 años? No sé, algo. Es como que constantemente, o sea, si bien no tenemos, pero estoy viendo yo esa parte que ahora en el último Congreso de Medicina Fetal me llamó mucho la atención, que estuvieron tratando ese tema al cierre, pero lo tocaron muy a fondo, de ver cómo
esos tips en esos trabajos de investigación que te dicen, pasa esto, esto lo puedes decir, esto no, como para no inducir conductas y no ocultar información. O sea, explicar claramente sin decir la palabra clave que va a terminar como en una terminación de un embarazo. Pero bueno, no está estipulado como una clase, pero sí todo el tiempo que estamos charlando estamos con ellos y estamos con los pacientes y es práctica, medicina práctica. No está estipulado como una clase, pero sí lo consideramos en la formación. Sí. Buenas tardes, buenos días, perdón. Por un lado, agradecer las exposiciones que fueron realmente muy movilizantes y muy motivadoras. Yo soy neonatóloga y bueno, ya tengo muchísimos años de experiencia. Por un lado, contestando al que preguntaban, ya desde hace muchos años, no quizás en la formación universitaria, pero sí en las residencias, en los cursos de neonatología se hacen muchos talleres en los cuales uno intenta enseñar o transmitir cómo transmitir una mala noticia, que si bien nuestra área en general está teñida de mucha esperanza y mucha alegría y es el acompañamiento que gracias a Dios la mayoría de las veces es algo muy feliz para la familia, también tenemos todo lo que es la parte difícil de no recibir el hijo soñado y de tener muchas dificultades o acompañar al buen morir. Todo eso nosotros tratamos, sí, y hacemos talleres de esto. Y el hecho de estar trabajando en un hospital como el San Juan de Dios, siempre hemos tenido, y la estoy mirando a la doctora Silvia, el acompañamiento tanto del Comité de Bioética, cuando hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles, acompañando a papás en situaciones muy difíciles, siempre estuvimos acompañados del Comité de Bioética y también de pastoral, donde no siempre cuando vemos mamás con muchas dificultades o familias con muchas dificultades o bebés que vemos que se está acercando el final de la vida cuando recién estaba comenzando su vida, siempre también tenemos el apoyo de nuestro equipo de pastoral, de las psicólogas que están acompañándonos siempre, y esto de haber hecho bautismos y de acompañar solamente con una escucha o con estar al lado o dar un abrazo o pasar a los bebés que siempre aconsejamos que lo tengan a UPA y que el bebé fallezca en brazos de sus papás, porque es como cuando un adulto le dice que es mejor que fallezca en su casa y no en una terapia intensiva solo y conectado a un montón de aparatos. Es como volver a la casita, ¿no? Entonces, siempre sugerimos eso, que puedan estar en brazos de sus papás. Y siempre, estuvimos muy acompañados y a lo largo de casi estos 20 años, que dentro de poco va a cumplir la maternidad, nos hemos manejado de la misma manera. Pero es un tema que el duelo perinatal y el acompañamiento es algo que se está trabajando mucho a nivel inclusive de ministerio y a nivel de los neonatólogos se han hecho un trabajo multidisciplinario de cómo se maneja la muerte perinatal, ¿no? Y muchas de las cosas que venimos haciendo en nuestra maternidad es como realmente se debe acompañar este momento tan difícil. Así que yo agradezco al equipo tanto de pastoral como de bioética lo que nos han acompañado todos estos años. Simplemente para compartir una recomendación que realiza la Asociación Americana de Obstetricia, y recalco americana, donde todos ustedes saben que allí, por su cultura, el principio de autonomía tiene una preponderancia absoluta. Y ellos recomiendan, en el proceso de transmisión de diagnósticos difíciles a las familias, ofrecer fuertemente la decisión de acceder a los cuidados paliativos perinatales. Así que si ellos lo están recomendando en una trayectoria de tantos años, creo que la conclusión está por sí sola. Gracias. Yo quería hablar un poquito porque sé que el tiempo está medio escaso ya,
Brevemente, yo soy Adriana Larotti, soy médica pediatra neonatóloga de un hospital público, del Hospital Durán. Soy la jefa de la unidad de terapia intensiva. Neonatal. Y además pertenezco al comité de ética del hospital. Quería contar rápidamente una historia que tuvimos que es enseñanza para los residentes y los médicos, donde en esta cultura tan victoriosa, cuando todo sale bien, hay mucha negación de la enfermedad, lo crónico y la muerte. No hay formación académica de eso, entonces nos queda enseñar a los residentes y a otros médicos que vienen de otros lugares. Tuvimos un caso de una bebé que falleció más o menos a los 28 días de vida, prematura, extrema. Sabíamos que iba a ser muy difícil, nosotros somos 3B, tenemos pacientes de alto riesgo, está todo regionalizado, o sea que nuestros pacientes tienen estas características de ser muy prematuros. Y la verdad es que una vez, me acuerdo que un día feriado, 3 días largos falleció una bebé. Yo, a pesar de que mi horario de planta es por la mañana, ando bastante por el hospital en otros horarios. Sabía que esta bebé estaba mal, acompañé a la guardia, pero más que nada porque tenía el interés de que se entregue rápido el cadáver. Y cuando es feriado eso no ocurre. Por lo tanto, estuve hablando con la morgue, con administración, hice el certificado de defunción, que siempre lo hacen mal, yo soy legista y trato de enseñarles cómo se hace, porque un error nuestro implica varios días, a lo mejor, de esta situación de cierre de la familia. Entonces estaba todo aceitado, administración, morgue, bla, 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 y resulta que me dice la familia que no, yo tengo un teléfono especial para los padres, porque también intento tener vida privada, y la verdad es que me dicen, no nos entregan porque dicen que los domingos no se hace. El lunes nos volvimos a encontrar y cuando venían a retirar el cadáver les dije, por favor avísenme cuando estén, porque cuando muere un chico todos huyen, ¿no es verdad? Nadie quiere hablar, nadie quiere ver, también bautizamos en el hospital. Y la verdad es que les digo, por favor avísenme porque los quiero saludar. Cuando me iba para saludarlos, me dicen, ¿a dónde vas? Estoy hablando con los padres de esta niña por esta situación. ¿Pero cómo? ¿No falleció? Sí, por eso los voy a despedir. Y vinieron los médicos de planta y los enfermeros en el pasillo a darles un abrazo. Y fue alucinante porque estaban todos los residentes viendo que hay otra forma de hacer terapia. Los terapistas somos fríos, no, mentira. Hay que buscar la parte humana. Y eso es un relato que se hace en el hospital público y me parece interesante tomarlo como enseñanza de lo que se hace en las nuevas generaciones de residentes. Sí, si les parece, ya por el tiempo vamos cerrando, ¿sí? Nada, queríamos agradecer especialmente a los expositores, ¿no? Por la verdad, las presentaciones que dieron con esta mirada tan humana y positiva que lo han planteado, ¿sí?